Hola, mi nombre es Mar de Santiago y soy profesora del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela. Presento en este Congreso Comunicación y Pensamiento la ponencia titulada Esencial y versátil, epítome de la cultura en sociedades transicionales. Fundamentalmente, esta propuesta que presento se trata de un trabajo de investigación y reflexión sociológica al hilo de los repertorios y artefactos culturales y de las manifestaciones artísticas y creativas y expresiones culturales y creativas en contextos de crisis y transformación social. Porque, tal y como advierte el sociólogo Zygmunt Bauman, la cultura es la estación de servicio del sistema social. La función de la cultura resulta esencial al asumir un rol central que permite asegurar la homeostasis del sistema total. Es lo que advierte también el profesor Antonio Ariño. Es decir, la cultura es nuestra conciencia colectiva y personal, nuestro ropaje para vestir, para transitar por el mundo en el que habitamos en tiempo, forma y lugar. Observar e intentar comprender sus dinámicas, recursos, formatos y lenguajes resulta una ecuación fundamental para analizar el engranaje de una sociedad y sus procesos de adaptación y resiliencia, resistencia en situaciones de crisis y de cambio social. El objetivo principal consiste en explorar e ilustrar descriptiva y sustantivamente el rol en funcionamiento y el significado de la producción cultural, sus repertorios y lenguajes, sus productos y su simbología en las coordenadas sugeridas y analizadas. Para ello resulta fundamental un ejercicio de aproximación a una conceptualización operativa que permita trabajar e implementar el marco teórico de referencia en cada una de sus coordenadas espacio-tiempo. Y ese es en el marco, en el contexto de la sociedad del riesgo, de la que ya hablará el sociólogo Ulrich Beck en los años 90, y en este caso es el de la llegada de una pandemia o sindemia, la pandemia SARS-CoV-2, y la transición a ese nuevo tiempo que se dio en llamar nueva normalidad. La metodología es cualitativa a través de la revisión bibliográfica de fuentes secundarias y análisis de fuentes primarias a través del trabajo de campo, resultados de entrevistas en profundidad, análisis de contenido de una muestra de medios de información generalista y otras publicaciones especializadas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 y en su mayoría de acceso libre y en formato digital. Y también una exploración, acceso y participación y experimentación síncrona y asíncrona de producciones culturales, creativas y artísticas en las que se ha colaborado y muchas de las cuales, o algunas de las cuales se reseñan en este texto, en este trabajo. Dos son las hipótesis fundamentales que vertebran este trabajo sociológico. Por un lado, la esencialidad de la cultura en procesos de transformación y cambio social en cuanto a la generación y emergencia de su propio ecosistema específico, y la versatilidad, conectividad y sinergias y adaptabilidad de las herramientas y los repertorios culturales en estos contextos. Y todo ello en el marco de la sociedad del conocimiento, de la información y de las nuevas tecnologías, un mundo marcado por la hiperconectividad digital. En el primer apartado llevamos a cabo una mirada sociológica al universo transicional y las claves fundamentales en este caso es observar, analizar y comparar procesos y dinámicas que implican un transitar en esencia y en contenido de las múltiples dimensiones que sea posible abordar con las herramientas cualitativas de investigación social. En este caso es la pandemia y la transición hacia una nueva normalidad. Ellos, a través de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, por la declaración o por la llegada de una pandemia, como decía SARS-CoV-2 o llamado COVID-19, durante el cual estuvimos confinados, durante ese confinamiento y el espacio transicional al que se le denominó nueva normalidad, o a través de los medios de comunicación y las comparecencias diarias de los epidemiólogos y expertos nos empezamos a familiarizar con este término. Oficialmente se hizo efectivo
esta denominación y publicada en el Boletín Oficial del Estado, expresando que, mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril del 2020, se aprueba el plan para la transición hacia la nueva normalidad, que concibe el levantamiento de las medidas de contención de modo gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los cambios y orientaciones necesarias en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. Todo ello aprobado por decreto ley del 21 de 2020. Estamos ante un paradigma de transformación social y cultural con importantes vasos comunicantes con la esfera económica y política. De hecho, nueva normalidad es una etiqueta que ya no nos resultaba nueva, porque ya, digamos, que tenía un cierto efecto mainstream, que en realidad tenía su origen más inmediato en otro ciclo sociopolítico anterior, socioeconómico, precisamente la crisis económica del 2008. La Real Academia Española habla de normas fijadas previamente, por lo tanto, la interacción del individuo en su contexto y sociedad. Y la Fundeu afirma que Manuel Alcántara, experto en estas cuestiones, tiene registrado ya referencias mucho más anteriores a este concepto en la década de los años 90. Estas son declaraciones del director general de la Fundeu en el año 2020, Javier Lascura, en un artículo publicado el 6 de mayo de este mismo año, que se titula Nueva normalidad. Este concepto, en cuanto a constructo y paradigma para una nueva era pospandémica, supone nuevas reglas o nuevas normas post-COVID que paulatinamente se fueron incorporando, integrando en nuestro sistema social como miembros de la comunidad, para hacer efectivos y adaptarnos a esos nuevos códigos, a nuevas rutinas y cotidianidad. Habrá elementos, reglas y normas, usos, costumbres, hábitos que han llegado para quedarse, como teletrabajar, formas de consumir, medidas sociales y sociosanitarias. De forma abrupta han irrumpido en la crisis y proceden del poder institucionalizado y son aceptadas socialmente y se interiorizan mayoritariamente por las capas de la sociedad. Se trata de la sociedad que viene con cambios, con incorporaciones, con paradigmas que en definitiva delimitan y dibujan un nuevo escenario que será, pues, el decorado de nuestra vida cotidiana, y lo fue durante mucho tiempo. Entre todos se construirá esa sociedad ajustándonos a las normas sociales, también derivadas de lo científico. En el segundo aspecto y central es el tema de la proactividad, las sinergias, el activismo o ciberactivismo cultural, cartografiando un sistema nuevo, un sistema inédito. Decía Leslie White que nada demuestra más claramente la naturaleza del proceso cultural y su expresión en episodios significativos de progreso cultural, y al mismo tiempo que el fenómeno de múltiples y simultáneos pero independientes inventos y descubrimientos. Es decir, vamos a ver cómo los cambios que ya se habían empezado a instalar de una forma muy paulatina y muy lentamente, como ha sido un proceso de digitalización de la cultura, es decir, durante un largo periodo de tiempo, años, se han instalado de una forma brutal, irrumpiendo de una forma a veces un tanto disruptiva, pero sí que realmente siendo bastante sanadores en meses, en cuestión de meses, semanas, incluso días. Activismo y resistencia cultural, producción artística creativa en tiempos de virus. Esta propuesta sustancialmente pretende revisar lo que de valor tuvieron y tienen en ese momento de transformación y cambio social, e ilustrar y presentar una pincelada, es decir, una selección de iniciativas y de artefactos o repertorios culturales con nuevos formatos, nuevos soportes, nuevos lenguajes, que se advierten en un análisis inicial desde el campo de la sociología de la cultura. No cabe duda que hay una cierta concatenación de elementos comunes y fuerzas culturales en un tiempo. Todo un material simbólico y constructivo que refleja a la vez que proyecta lo vivido durante un tiempo inédito y muy, muy singular, cuando la programación analógica se queda fuera de juego y las múltiples plataformas y redes sociales se convierten en el principal ecosistema de manufactura artística y de creatividad, fusionando lo tradicional, clásico y canónico con los nuevos formatos, lenguajes y herramientas. Son fenómenos que se caracterizan por la viralidad en tiempo récord o, lo que es lo mismo, el crecimiento exponencial de su difusión y retransmisión por canales que ya habían interceptado nuestras vidas analógicas, transmutadas y en constante transición a lo digital, como por ejemplo TikTok, Zoom, y un crecimiento exponencial de contenidos audiovisuales para las plataformas, especialmente Netflix o HBO.
la convergencia entre arte y cultura en las redes y en las TICs. Parece oportuno afirmar, como se llega a recoger en un titular del New York Times en el año 2020, que este año, el de la pandemia, consagra la cultura digital. Lo firma Jorge Carrión en este medio norteamericano, que considera que las mejores obras digitales del año hacen dialogar los lenguajes clásicos con los nuevos formatos de la viralidad. Y habla también de objetos culturales vagamente identificados, al hacer referencia a las obras digitales que escapan a los géneros o al canon establecido, abriendo una senda y un diálogo y un proceso muy versátil de adaptación. Para ilustrar, en los próximos minutos brevemente haremos una relación de esas pinceladas y se relacionan algunos ejemplos. El COVID Art Museum se trata de una herramienta para el arte en tiempos de confinamiento y cuarentena. Nació en Instagram como un primer museo virtual inspirado en el coronavirus y sus mentores son 3 publicistas de Barcelona que fueron recogiendo las propuestas artísticas de personas anónimas que han hecho de sus hogares, lo hicieron en el contexto de sus hogares para que quede registro y constancia y promover el intercambio. Como proyecto, con una interesante y muy enfocada carga simbólica y emocional, reúne piezas que son auténticas joyas, tanto de diseño y de plástica como de creatividad, arte y expresión, reflexiones y generación de conectividad y redes, y ponen en valor obras de artistas anónimos de todo el mundo. Este The COVID Art Museum se puede ver en Instagram con la @Museo Digital Arte COVID. Inicialmente se lanzó a través de la plataforma latinoamericana Arte Informado como Arte Online. Se abrió al público el 16 de marzo de 2020, estableciendo el uso de diferentes técnicas, dibujos, collage, otro tipo de diseños, pinturas, ilustraciones y vídeos, pero todo en torno a una temática para representar iconos del confinamiento. Se trataba pues, de generar creativamente y reflejar el contexto y les interesaban iniciativas que contaban cosas que estaban pasando en la cuarentena, testimonios para presentar estos registros, porque era muy interesante ver cómo la cultura unía a las personas. La cuenta tiene 79.000 seguidores, tuvo 79.000 seguidores y 32 solicitudes de artistas de todo el mundo procedentes de 96 países. La vida digital en los museos. Es cierto que alrededor del 90% de las instalaciones museísticas se vieron obligadas a cerrar sus puertas tras declararse oficialmente la pandemia, algo que según llegaban a recoger muchos medios no se había producido ni en los peores catástrofes civiles producidas por enfrentamientos bélicos que marcaron gran parte del siglo XX. Utilizando una tecnología específica muy similar al Google Street View, muchas de las instalaciones que ofrecieron visitas virtuales durante este tiempo en alta resolución. Cierto es que se trata de una tendencia que ya llevaba cierto camino recorrido, como decía antes, a través de centros tanto públicos como privados, había comenzado a digitalizar gran parte del patrimonio cultural que habitualmente al que se tenía acceso presencial. Los más importantes museos a nivel mundial ofrecieron durante este inédito y eventual cierre del sistema visitas online, por ejemplo, el parisino Museo Louvre o nuestro magnífico Museo del Prado en la capital. Algunos incluso ofertaban servicios sociocomunitarios como el Rijksmuseum de Ámsterdam, que impartía clases online de dibujo y pintura. En España, en unos se ha estabilizado de una forma ya permanente y se ofrecen como otra actividad, por ejemplo, en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, en el museo, en la localidad catalana de Figueres, el Teatro Museo Dalí, y otros museos fuera de nuestras fronteras también ofrecen un viaje digital a sus instalaciones y contenidos, como el British Museum en Londres, la Capilla Sistina en Roma, el Guggenheim Museo de Nueva York, el Museo de Arte de Sao Paulo en Brasil, el Museo d'Orsay en París o el Kwangmum-Winnegan en Canadá. En cuanto a galerías de arte, también hay una relación de galerías de arte muy interesante con
empezaron a ofertar y también se ha instalado, o sea, ha permanecido con tecnología en 3 dimensiones. Otras iniciativas y experiencias, otras muchas, recogemos como pincelada para terminar otras tres que son el escenario punto cero, en el que 2 actrices, Irene Escolar y Bárbara Leni, crearon para HBO España una nueva forma de narrativa, adaptando obras de teatro a códigos audiovisuales. Y de esta manera fue como ilustran esa esencialidad y versatilidad que se intenta o que intenta definir el ecosistema cultural en un contexto de estas características. También Bioclassic, una iniciativa de Sheila Blanco que proponía biografías contadas de los grandes compositores de la historia, o Moda en Digital, como por ejemplo una colección de Custo Barcelona en la primavera-verano de 2021, que se hizo a través precisamente de Instagram y con tecnología de vanguardia de vídeo. Ni están todas las que son, pero sí son todas las propuestas que están reseñadas en estas páginas, una apuesta por la cultura y su capacidad de adaptación, su vitalidad y energía de contagio, su capacidad para innovar, con nuevos lenguajes y soportes en diálogo con el contexto, versatilidad que crea tendencia y supone una suma siempre positiva que llega como dualidad real-virtual para quedarse y convivir, conciliar y complementar a los soportes habituales, a los formatos y otros repertorios tradicionales y más frecuentes, hasta que la crisis sanitaria echó el cierre, fundió a negro y obligó a bajar las persianas y el telón de los escenarios habituales de la cultura y el arte. Después llegaron las mascarillas y tras las mascarillas la distancia física y social de seguridad y el repliegue de los aforos con asientos de zigzag, y todo ello con un lema que va a quedar para la posteridad, que la cultura es segura. Conclusiones, pues los sectores culturales de la Unión Europea y la pandemia del COVID dice que los sectores industrias culturales y creativos, también denominados el ecosistema industrial cultural, han desempeñado un papel fundamental en las circunstancias sin precedentes derivadas de la pandemia COVID-19. La crisis ha puesto de relieve la importancia de la cultura para el bienestar y la salud mental de las personas, a las que la cultura ha ayudado a hacer frente a los efectos del confinamiento y el distanciamiento social, gracias al compromiso y la creatividad de estos sectores e industrias que llegan a su público en entornos virtuales e innovadores. Siguiendo al sociólogo Sean Bouzada, la cultura ha actuado en su doble acepción: capacidad para ejercer como un factor privilegiado, como agente de cambio social, factor de permanencia y cohesión social, y observando y analizando la cultura como proceso y producto, su valor expresivo y simbólico y las actividades y repertorios que despliegan las personas en comunidad en un sentido cívico y de desarrollo sociocultural y cultural. Esencial, alimento de cohesión social, conciencia colectiva, comunitaria y resistencia y resiliencia, la cultura. Y versátil, capacidad adaptativa e innovadora de las formas, lenguajes y soportes. Muchas gracias.